O sea, me encantaría saber cómo, cómo fue el desenvolvimiento de todo esto Ajá, desde Yoga de Luna, o si tuvo que ver desde algo con eso. Eso ah, me gustaría saber. algo todo, yo siento. Yoga de luna fue como o sea, en un abrir de ojos y una iluminación, ¿no? Yo no sé qué pasó. Pero sí, o sea, fue como después de yoga de luna, como entré pues en una reflexión súper, ay, ¿quién es? No sé, Alejandro. Alejandro, es verdad. Alejandro. Entraste en Como, una. sí, pues yo creo que desde que estábamos en el curso, me acuerdo que platicábamos como no sé qué hacer y como que tenía ideas y tal. Y el hecho de que el curso me haya permitido como conectar más como con esas emociones y realmente como cuestionarme, no en qué opinan los demás o qué quisieran los demás que yo hiciera, sino más bien verlo desde adentro, como que qué me hace a mí feliz y qué me resuena, qué resuena conmigo y qué no, ¿sabes? Y esa reflexión yo antes no la tenía, era como, le hacía mucho caso a todo lo que es el exterior y me olvidaba de todo lo que yo tengo dentro y que es mucho más importante, ¿sabes? Entonces Sí, entré como en este ámbito de, bueno, ok, piénsalo y medítalo más y date el tiempo, o sea, como sin presiones. La verdad es que en ese aspecto también, pues Elliot fue bastante paciente, o sea, pues porque al final somos dos y los gastos se dividen entre dos y demás. Y él también, o sea, sabe que estaba como en ese periodo donde necesitaba un poco de tiempo para descubrir eso. Y, y así fue, o sea, se fue dando y se fueron, o sea, yo creo que cuando estás un poco más presente, porque yo creo que eso es algo que me faltaba y que volví a encontrar con yoga de luna, es estar presente y estar con los ojos abiertos y ver cómo dónde estamos y qué sentimos y qué vivimos y porque a veces estás tan en tus pensamientos que te olvidas de sentir y te olvidas de ver qué es lo que realmente te hace vibrar. Y como decíamos, o sea, la mente es tan traicionera y se puede ir en disbarates y puede pensar 10,000 cosas y te puede traicionar también. Entonces yo creo que el hecho de tener ese aspecto mucho más presente me ayudó a ser como más, como paciente también conmigo y decir, ok, esto compasiva. sí, compasiva, exactamente. Y saber decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Ser un poco más selectiva con lo que pienso y con lo que, y escuchar Wow. lo que siento. Y escuchar lo que sientes. Sí. Y darle seguimiento a eso. Exactamente, exactamente. Y darle seguimiento. Con las Exacto. acciones acá afuera ya. Sí, exacto, exacto, con las acciones, porque también esto, eso es otra cosa que también descubrí, que estaba en un momento de, ¿cómo decir? Sí, de inac- sin actividad, o sea, literal, paralizada, de que, porque no sabes hacia dónde ir, pero entonces prefieres no ir a ningún lado y es como, mejor no me meto en problemas. Modo avestruz. Modo avestruz, Mejor literalmente. escondes la cabeza y ya. Exacto. Pero al final, o sea, te vas atorando más en el mismo hoyo y no es la manera, o sea, yo creo, y descubrí, yo creo que hay que actuarlo poco a poquito y con paciencia y con respeto y con cuidado y con, em, como con awareness, ¿sabes? Como mucho más atentiva en todo e Sí. intencional. Y seguir avanzando y seguir dando pasos y pasos y pasos y hasta que te lleve hasta donde te tenga que llevar la vida, porque yo creo que la vida es así también, o sea, como que
te va llevando, solamente que tú tienes que ser como, pues, el motor, literalmente. O sea, Wow. tú eres la persona que va a avanzar. La vida te va, es como el viento, ¿sabes? Te va a ir guiando, pero tú eres la que tiene que trabajarlo y la que tiene que darle esa velocidad o ese paso, ¿sabes? Ese ritmo. Ese ritmo, exacto, Me exacto. encanta cómo lo pones, Moni. Como que la vida nos lleva, pero nosotras somos el motor. O Sí, sea, necesitamos como sí accionar acá para que las cosas se sigan como acomodando allá afuera. claro, claro. Porque si no, o sea, aunque te lleguen las cosas, porque las cosas llegan, pero si tú no las actúas, y por eso yo creo que llegamos a un punto donde decimos es que qué mala suerte tengo, es que nunca me toca, es que tal, pero no nos damos cuenta que no lo estamos aprovechando porque estamos tan metidos en nuestra cabeza que no nos damos cuenta de que hay algo ahí que tenemos y que es evidente, ¿sabes? Pero no lo puedes ver porque estás muy acá soñando y pensando en que si tuviera tal y si tuviera esto y si hubiera hecho esto pensando con la mente nada más, y entonces te olvidas de ver lo que tienes alrededor y decirte, ah, ok, tenía esta oportunidad y tal, Y de procesar, ¿no? Como la y de información, como procesarlo, que, sí, ah, esto es lo que me está provocando sentir esto, entonces, ¿qué hago, no? O sea, como, ¿qué hago a partir de que siento esto para procesar lo que estoy sintiendo? exacto, exacto. Como que te puedes acordar, lo que me estabas diciendo ahorita, un poco Ujú, lo veo así, como que siento que es que antes estabas viviendo como de afuera hacia adentro y después ujú. empezaste a vivir como de adentro hacia afuera. Sí, exacto, sí, justo, Y como justo, que cuando vives de adentro hacia afuera, entonces te puedes dar cuenta de qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cómo lo puedes digerir, procesar, integrar. ujú, Entonces ya la cosa se mueve afuera. exacto, ujú, Y dentro de eso que tú te diste cuenta que sentías, por ejemplo, cuando te sentías así, modo avestruz, como estancada, y que dijiste, ya, como, a ver, ¿qué es lo que hay aquí? ¿Qué es lo que veías que había? ¿De qué te diste cuenta que había? cuando estaba en modo avestruz, Ajá, y que empezaste como a salir, o más bien a entrar. a entrar, sí. Sí. Eh, pues yo creo que fue el hecho de o o sea, cuando empecé como a indagar más en mí, y en mí, y en mí, que fue cuando fui abriendo mis ojos a ver en qué momento estaba, yo creo que, a ver, es que estoy pensando y hablando muy rápido. A ver, break. ¿Cómo decirte? Mm, como que sí, pues me fui dando cuenta que realmente yo era la que me estaba poniendo en esa posición Solita. solita, Wow. solita. Y entonces fui tocando aún más profundo como esa reflexión y decir, bueno, ok, como al final solo nosotros somos acciones o sea, responsables de nuestras propias acciones. Entonces tienes como que investigarlas también un poco y ser un poco compasiva contigo para decir, bueno, ok, no pasa nada, lo hiciste, pero ¿qué puedes hacer para mejorarlo? Porque sabes Ahora. que no, ahora, exactamente, ahora. Sin pensar en qué es lo que dejaste de hacer, sin pensar hasta dónde quieres llegar un poco, pero no que no sea el objetivo, pero más bien como, ok, ahora qué puedo hacer para sentirme mejor y qué puedo hacer para cambiar esa situación y mejorarla, ¿sabes? Ujú. Mm, Y me surge la pregunta, como, ok, si pudiéramos describir como con tonos, pudiéramos decir que en ese momento cuando
empezamos el curso, estabas en un modo como oscuro, como gris, Sí, tal vez. sí, sí, Y ahorita estás, en este momento de tu vida, estás en un modo de luz. sí. Como si eras, ¿sabes? Como en esos días grises donde no tienes sol. O sea, me Sí. sentí así, en esos días grises donde no tienes sol, que todo es como muy flat y Ujú. todo está en el mismo tono, en el mismo ritmo, como lento, como superfluo, como soso, ¿sabes? Y ahora, Denso. ajá, denso, exacto. Y ahora es como ligero, como en primavera, literalmente. Qué bonito. Lleno, lleno de colores, sale otra vez el sol, más ligera, más presente, más feliz, literal. Qué bonito, Buncita. Quiero llorar. Tengo una pregunta. En ese rango de colores, Ujú, em, o sea, de oscuridad a luz, ¿no? Pongámoslo. ujú, sí. Eh, ¿En algún momento se puso más oscuro antes de llegar a la luz? Pero he escuchado muchas veces eso, incluso yo misma lo he vivido como, Sí, ¿qué pasó? sí, y yo creo que no fue, ¿sabes? Como, o sea, la luz no me vino, por ejemplo, luego después de terminar nuestro curso de yoga. O sea, fue como el principio de, o sea, como empezaba un poquito más sí, como un poquito de tonos un poquito más vivos, digámoslo. Pero después, o sea, yo creo que cuando te sueltas de algo también es como, o sea, sobre todo cuando vas acompañada de alguien, como que en el momento en el que te sueltan, dices, "Ah", te puede dar miedo y decir, pero como que todavía no estaba lista o no sabes cómo llevarlo o tal. Y ahí es cuando me vino otra vez como un lado oscuro, donde estaba literalmente otra vez hibernando. Pero justo, o sea, yo creo que me hice la reflexión de decir, bueno, a ver, o sea, siempre hay altos y bajos en la vida, es así, y hay momentos de oscuridad y hay momentos de, de, mm, de luz o de claridad, digámoslo. Y dije, bueno, ok, como aprovechalo, como acéptalo y, y, mm, y eso, o sea, obsérvalo. ¿Qué puedes sacar de esto? O sea, porque, o sea, sentía que era necesario, ¿sabes? Como ese paso de decir, bueno, ahora que yo estoy sola y ahora que ya tengo como todas las herramientas y demás, a ver, trabajémoslo. Y fue, pues sí, pues fue un tiempo así de pensar y de meditarlo y trabajarlo, porque pues necesita trabajo, nada es automático, ¿sabes? Y todavía vienen momentos así, pero también hay como Y ya tienes tus herramientas ahí. exactamente, Y en ese y ya sabes. momento de hibernación y de incubación, como le llamaste, ¿cuáles fueron esas herramientas que te ayudaron a abrazar eso así? En vez de, porque creo que esa es una gran diferencia, ¿no? Entre como vivir en este estado de querer ser o de querer tener o de querer o de aparentar, ¿no? Lo que los demás me piden a mí es que lo que es no lo acepto porque me pierdo en lo que tendría que ser o en lo que debería de ser y entonces eso incluye que cuando tenemos momentos fuertes, densos, oscuros, Mm, como esos momentos, según no sé, la cultura, la sociedad, no deberían de ser, entonces lo que hacemos es como rechazarlo y negarlo, ¿no? Y en ese rechazo y ujú, en esa resistencia, pues nos la pasamos todavía peor. Y ujú, como lo ujú, negamos, no nos damos cuenta de que estamos ahí. ujú, ujú. Y entonces ahora, en este momento de que ya te dabas cuenta de ti, ¿qué, qué sucedió al atravesar por ese momento de oscuridad? ¿Qué fue diferente y qué ocupaste como herramientas? Yo creo que lo que más ocupé fue la compasión hacia mí misma.
Y la aceptación, como la aceptación de decir, pues, de aceptar el momento el que estaba viviendo y sobre todo yo creo que también de aceptar que está bien sentirse así de repente. Y otra herramienta yo creo que como entrar en ese aspecto meditativo y de decir, bueno, tómalo con filosofía y obsérvalo con filosofía y ¿Meditabas tócalo. en este momento? Sí, hubo un momento donde no, y fue donde yo creo que sentía que se iba como, ¿sabes? Como dar un paso hacia atrás, donde no quiero ver, no quiero, y entonces prefiero no verlo. Y cuando me di cuenta que estaba volviendo a caer en eso, dije, no, a ver, es que como regresar. Y fue cuando dije, bueno, a ver, tómate, date el tiempo, ok. Ponte a meditar, haz ejercicio, sal a caminar, o sea, como volver a conectar con eso. Y yo creo que eso es, y a veces es difícil porque son como, por ejemplo, son costumbres que yo no tenía antes. Y cuando creas una costumbre, pues hay veces que no la puedes llevar como todos los días y demás, pero yo creo que lo importante es regresar cuando te hace regresar a eso cada vez y cada vez hasta que se haga normal hacerlo. Y para eso también otra vez es regresar a la compasión contigo misma, ¿no? Porque muchas veces Mm. lo que nos hace alejarnos de una disciplina que queremos implementar, integrar en nuestras vidas, es justamente el juicio tan severo de que ya no lo hiciste un día, ya fallaste y Sí, votamos todo. sí, sí. Entonces, Y no pasa nada, mañana, exacto, otra vez. exacto. Porque otra vez es el sentirte o sea, juzgada por alguien más, ¿sabes? Como, "Ah, ¿qué van a pensar si no lo estoy haciendo?" Y no, ¿cómo que qué van a pensar? ¿Qué vas a pensar? O sea, hazlo por ti. O sea, lo haces por ti, no por los demás. Mm. Wow. Y todo cambia. El peso de la cosa cambia. Sí, impresionante. Es como uf, te quitas literalmente un peso encima. Sí. Porque es verdad, es una presión social, o sea, y es una presión social como, pues, tonta, porque en realidad en algún momento me puse a pensar y dije, es que a veces estamos cada quien en nuestra cabeza pensando en lo que los demás pensarían, pero y ahí es cuando te das cuenta que nadie realmente está viendo qué es lo que tú estás haciendo, porque todos están pensando qué están pensando los demás. Sí, Entonces, en realidad, ¿qué más da actuar por los demás cuando en realidad es más importante actuar por ti y para ti, ¿no? exacto. Y Mm. eso como que se dice muy fácil, pero de verdad que nos caiga el Ah, 20. sí, Es un proceso. es un proceso, sí, definitivamente. Bueno, y entonces, ajá, tenías esta práctica, bueno, te fundiste, o sea, podemos decir, cuando dijiste, me di cuenta de que está bien sentirme mal. Hace poquito tuve una conversación con una mujer que me dijo que ella estuvo en depresión, ¿no? Y Ujú. que en realidad odiaba cuando le decían los demás, está bien que te sientas mal. Y esto se dio porque yo se lo dije a una mujer que se sentía mal, ¿no? Y enfrente de ella le dije, está bien que te sientas mal. Pero ella me dijo, es horrible, yo odiaba que me dijeran que estaba bien que me sienta mal. ¿Qué Mm, dirías tú al respecto de eso? Eso es una buena pregunta, porque, porque yo creo que, o sea, lo que escucho de su reflexión es un poco de juicio hacia ella también y un poco de falta de compasión. Porque yo creo que cuando te sientes, o sea, cuando odias algo de alguien o odias que alguien te diga algo, es porque lo ves reflejado en ti y no lo quieres ver.
¿sabes? Como esa verdad no la quieres tocar. Entonces yo siento que falta como esa compasión con uno mismo y esa vulnerabilidad, yo creo. De decir, sí, sí, está bien. Sí está bien, exacto, sí está bien. Está bien y se vale y vamos a hacernos huevito aquí y vamos a quedarnos Sí, fundidos y, con la necesit oscuridad. y sobre todo saber escuchar qué es lo que necesitas. No física, o sea, no solamente física, mental, pero también emocionalmente. A veces necesitamos ese apapacho a uno mismo y de decir, hoy no quiero sentirme feliz, o hoy no quiero salir, o hoy no quiero tal, y no pasa nada. No pasa nada. Y ahora, por ejemplo, ¿cómo se veía la Mary Moon que antes se sentía así en uno de esos días? ¿Cómo se veía su día? ¿Y cómo se ve la Mary Moon que ahora tiene un día así y cómo se ve su día? ¿Me explico? Estando en la misma situación, Sí, en esos días que te despiertas y dices, en eso sí, "Oh, no quiero saber de no nadie, no quiero, quiero sí. nada, quiero quedarme en la oscuridad, abajo de las sábanas, hecha una bolita y ya". Ella, pues yo creo que me vienen dos imágenes, como la del pasado es literalmente como una imagen súper sola, negra, donde estás como hecha rosquita, pero en una esquinita, ¿sabes? Sola, perdida y como encapsulada, no sé. Y la otra es como cómoda, como cozy, bajo una sábana, bien. Con hasta fogatitas se me Hasta antojó, fogatita, exactamente, disfrutándolo. chocolatito caliente. Exacto. Y entonces, ¿cómo era el surgimiento de regreso de esa fase negra de la de antes y cómo es el resurgimiento de esa fase negra de la de ahora? En el resurgimiento de antes yo creo que no lo conocía, no había, no había resurgimiento. Y ahora sí. Es como quitarte la cobijita de cuando tienes que estar un poquito más protegida y decir, órale, te animas y te peinas y te pintas y te vistes y vamos. Y te mandas un beso al Y te espejo mandas y un beso. Estamos listas. le agradeces a tu cobijita. Exacto. Guau, Moncita. Sí, es que creo que sí es radical la diferencia que como que nos damos a nosotros mismos la oportunidad de vivir cuando aceptamos que cuando resistimos. O sea, es Mm, literalmente una vida distinta. Y esto que nos dices es justo eso, ¿no? Como cuando antes te resistías a caer en esa oscuridad o en eso que, como lo dijiste, es parte de la vida. mm. Así va, o sea, realmente así va, Sí, o así, ¿no? Y sí. entonces, como cuando antes nos resistíamos a caer en eso, entonces es agotador, porque entonces tienes que pretender que no estás ahí cuando estás Mm. ahí y como no te diste permiso de estar ahí, entonces ahora te pesa porque quieres estar ahí, pero no estás ahí, entonces se vuelve como cansado. Ajá, exacto. Exhausto. Versus cuando te das el chance de caerte en ese Mm. hoyo negro y dices, ay, está rico. Como Sí, que eso. descubres el gozo de estar ahí en ese hoyo negro y Mm. es como, ay, hasta puedo comer palomitas, ¿sabes? Sí, Y te puedes realmente apapachar en ese hoyo negro y después es como, bueno, ya, y te sales así sí, y, literal. y es Y te sientes mejor, mucho mejor. mucho mejor, Porque para poder estar en la luz necesitamos pasar por la oscuridad. En el literalmente. Tolkien Maya, en la espiral, Mm, hay un pedacito que dice que me encanta y que dice,
para poder ser navegantes de la luz necesitamos ser como, no me acuerdo la palabra que ocupa, pero es como expertos navegantes de la oscuridad también. Mm. Sí, definitivamente, Y así es justo como se ve. definitivo, Qué justo así. padre, Rosita. Oye, me contaste la última vez que habíamos hablado, Ujú, me platicabas cómo tu abuelita acababa de morir mm, ujú. y te estabas sintiendo como con resistencia de hacer los mantras. Sí, sí, Y entonces te dije, bueno, pues haz Aves Marías o Padres Nuestros, ¿no? Porque pues si sientes que ella te está viendo y que a ella no le va a gustar que su nieta haga mantras, sí. pues, pues sí le va a gustar a lo mejor que hagas Aves Marías, pero lo importante es tener este momentito de meditación y de oración y de Mm, reflexión y de indagación y de silencio, sobre todo claro. en nuestro día. ¿Cómo o ¿Cómo? sea, creo que mi pregunta es, ¿cómo has integrado o si has integrado tu práctica Sí. en tu vida? ¿O qué prácticas de yoga de luna es que has integrado en tu vida? Yo creo que un poco todas, pero las he reinterpretado a mi manera y a mi personalidad. ¡Guau! A ver, ¿cómo así? O sea, o ¡Qué sea, bonito! porque justo o sea, lo que habíamos platicado, ¿no? De que me sentía, sí, como observada por mi abuela y demás, pero como que igual indagué un poco más, como, a ver, pero ¿por qué estás sintiendo esto? Y ¿por qué? Y dije, bueno, es que a lo mejor no todo me conviene, o sea, no todo literalmente me conviene a mí, ¿sabes? Ujú. Porque no te puedes sentir realmente conectada a algo si no lo crees de verdad, si no lo crees de verdad. Completamente, claro. Y entonces, en nuestra última sesión, que fue cuando hablamos un poco más, o tocamos esos temas como de la religión y de las creencias y demás, Ujú. como que volví a ese punto y dije, bueno, ok, o sea, yo creo que es factible que lo adaptes a una manera que te convenga mejor y que entonces tú te sientas más cómoda de hacerlo y de seguir Total. con eso. Sí. Y entonces, Y ¿qué? entonces, y así lo he hecho. O sea, por ejemplo, los mantras, ay, ¿La ves? ¿qué fue? Sí, Una moscotota. parecía palomita. Los Este, mantras. sí, o sea, por ejemplo, las respiraciones me gustan mucho. Eso sí lo he seguido haciendo, pero los mantras para mí es muy difícil porque no logro ver como el significado que hay detrás. Entonces eso es algo que no he hecho, pero por lo menos procuro como hacer meditación, solamente quedarme como en silencio y observando y hacer respiraciones al principio y así. Wow, Mm. qué bonito. Y ahora metes también oración a cómo te acomoda Sí, a ti, pues como lo aprendí yo, cómo lo aprendiste, como lo cómo aprendí. te conecta con tus ancestros, cómo te conecta con tu origen de familia Ujú, oral. exacto, exacto. Exacto, porque a mí me viene natural y porque así lo siento bien para mí. Exacto. Mm. ¿Y esa práctica la haces durante, o sea, lo pones junto o lo Lo haces? pongo, sí, casi siempre lo pongo junto. Te Y quedas, procuro, ¿cómo? te quedas ahí haciendo oración en silencio. Exactamente, en silencio. Y lo que he hecho también ahora es que después de mi meditación también me siento y escribo. Como que escribir, por ejemplo, como que me da mucho más claridad. Poner mis Wow. pensamientos en papel y que no se queden solamente como pensamientos, sino como realmente plasmarlos y como que conecto más fácil con esos sentimientos cuando lo plasmo en papel.
Y a veces siento como esa necesidad, ya sabes, de que necesito una hoja y un papel para sacar lo que tengo en la cabeza, ¿sabes? Es impresionante. Eh, y tu Francho es mi Y yo, cuaderno. ¿dónde está? Guau, Moncita. Y Sí, entonces te quedas escribiendo y ahora tienes también una cosa súper bonita y de una relación muy bonita, ¿no? Entre tu mundo interno y cómo se plasma en el mundo externo. exacto, sí. Es Y yo que creo que eso es algo que en este momento de reflexión, como después de yoga de luna, como explorando, yo creo que llegas como a esas respuestas y realmente escuchándote y de decir, bueno, ok, tengo como estas herramientas, como cómo las puedo adaptar y cómo las puedes hacer parte de ti, sin tener que cambiar todo de ti, porque en realidad no puedes cambiar todo de ti, es tu esencia, ¿sabes? Pero sí te puedes adaptar de alguna manera o puedes adaptar cosas hacia ti. ujú. Ay, me encanta, Moncita. Qué bonito. ¿Y cómo es que, ok, o sea, ya ahora hablando del plano externo, de la Ujú. realidad, el sueño, ¿no? De la realidad manifestada, ¿cómo has visto, qué transformaciones has visto tangibles a partir de que tú has estado tan en contacto contigo y realmente reconociéndote, honrándote, descubriéndote en cada momento? ¿Y eso qué ha sucedido? Me ¿Qué ha encantaría. sucedido? ¿Qué ha sucedido? Pues las cosas han pasado, se han materializado. O sea, por ejemplo, la boda. Siento que la boda, o sea, como que ahora lo observo y el hecho de que hayamos tenido que posponer tantas veces la boda, digo, hubo COVID y hubo circunstancias que, pero de alguna manera y ahorita viéndolo como en retrospectiva, digo, yo creo que la vida estaba esperando a ese momento donde estuviéramos mejor y en equilibrio. O sea, tu relación con Elliot también se transformó a raíz de esto. Sí, definitivamente, porque cuando yo estaba como en ese estado sombrío y demás, pues es algo que pues ni yo lo entendía en ese momento, entonces me era muy difícil externarlo, por ejemplo, con Elliot. Y Elliot de verlo, porque pues yo no lograba expresarlo y no lograba compartirlo y entonces a él le frustraba porque me veía mal, pero y me quería ayudar y entonces a veces como que empujaba así como de Moon, tú tienes que despertar y tienes que salir y tal, porque pues él ya estaba Sí. en otro lugar, ¿sabes? Y yo no, y entonces como que entrábamos en ese conflicto de, es que yo estaba como, no, déjame, y él como, no, pero es que vamos, y, y no lográbamos como esa comunicación, y eso, y ese como, yo creo que esa falta de comunicación hizo que tuviéramos malentendidos, y malentendidos como tontos, y que se rompiera, que no se rompiera, pero que la relación estuviera un poco tensa, ¿sabes? Ujú. Tensa y sin armonía en algún punto, la verdad. Y en cuanto yo empecé como a trabajar varias cosas y demás, fue cuando logré comunicarlo más, Elliot lo pudo entender mejor y entonces Wow. me dio mi espacio y me Sí. dijo, ok, necesitas tal ok, te dejo y está bien y no pasa nada. Y el hecho de estar como más en contacto con mis sentimientos me permitió como expresar muchas más cosas que abrió paso a muchas conversaciones y a reconectar con nuestra vida de pareja. Wow, Moncita, eso es gigante. Gigante, ¿Y qué? gigante. ¿Te acuerdas como algo de lo que le dijiste a él? Como que él dijo como, ah, ok, ya entendí lo que estás pasando. Ah, sí, es que también es algo muy chistoso porque Elliot vivió, o sea, como
de alguna manera él pasó ya por esto, En su digamos, propia vida. en su propia vida. Claro, de bien chiquito, ¿no? De, pues, no, sí, pues entre 18. adolescentes, sí, 18, 20 años, por ahí. Pero Wow. como que, o sea, más bien, como que me veía y él ya sabía por dónde estaba pasando yo, pero no me quería ver en ese lugar, ¿sabes? Entonces forzaba a que saliera de ese lugar y yo no quería que me forzaran a salir de ese lugar porque yo tenía que pasar por un proceso Sí, de entenderlo. de entenderlo. Ujú. Y entonces, em, se me fue la pregunta, creo que me fui por otro lado. No, me estabas diciendo como que fue algo que le dijiste que él dijo como, ah, ok, ya entendí cómo puede estar para ti en este momento. Yo creo que en el momento en el que supe expresar que reconocía en dónde estaba y reconocía en qué momento estaba, ¿sabes? Y que él Porque dijo, como que, ok, y que él como dijo, ajá, ok, está ¿sabes? bien. Como que vio más bien que sabía dónde estaba y sabía dónde iba, cosa que antes no, o sea, antes como que Elliot decía es que te veo mal, pero como que parece, o sea, como que tú actúas como si nada estuviera mal, ¿sabes? O sea, y prefieres no ver. Entonces yo creo que esto, el hecho de saber que yo estaba consciente de eso y que necesitaba trabajarlo, fue donde él quitó como, ¿sabes? Como ese peso o ese, como, no sé cómo decirlo, Sí, pero esa dijo, presión, que esa no era presión. presión, para él era como sus ganas de ayudar y de sacarte del hoyo, Exactamente, pero que para ti exacto. se sentía como, ah, déjame. Sí, exactamente. Exacto. Sí, sus ganas de rescatar o yo qué sé. Sí. Y fue ahí donde, Que es sí, yo creo normal que que es cualquier ser normal. querido, amado, Sí, pero claro. que veamos hacia otro ser cuando Mm, esa otra persona no nos sabe mm, decir como, mira, estoy pasando por un momento difícil, pero estoy resolviendo este tema y este tema y este tema de mi vida. Requiero de exacto. ti que me Mm, acompañes, pero que no me resuelvas. Como, exactamente. Mm. o sea, Y que todo me ser apoyes. y que me apoyes, pero que no me presiones. Ujú, Todo se exacto. resume en comunicación. Todo. De verdad, ¿eh? De verdad que sí. De verdad. Wow, Y hijo, la comunicación es súper, súper importante. Con otra persona, pero también contigo misma. exacto. Mm, O sea, mm, empieza contigo misma, porque sin esa exacto. comunicación contigo no podías expresarlo afuera. No, no, no. Y como te decía hace rato con la señora que me platicabas, que, mm, que ella sentía, o sea, que no le gustaba que le dijeras que está bien sentirse así. Yo estaba, o sea, cuando entraban esas discusiones, o sea, Elliot lo ponía en evidencia, pero yo era como, pero no, 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 nada que ver, nada que ver, nada que ver. Y entonces me bloqueaba y entonces no dejaba pasar nada. Y yo creo que cuando empecé a abrir un poco, o sea, más bien a tocar con esos sentimientos y a decir no está mal sentirse así, es cuando empiezas a aceptar un poco como la opinión externa y a decir no y a saber identificar que no viene de un juicio, viene de una necesidad de ayudarte, ¿sabes? Y del amor. Y del amor y lo recibes de otra manera y entonces lo aceptas. Wow. Mm. Qué bonito, Moncita. Qué bonita forma. O sea, también yo puedo notar, déjame decirte esto, tu capacidad de expresarte y de, o sea, como tener una idea y aterrizarla y comunicarla, Ujú. se ha transformado muchísimo. Desde, ¿cuándo? ¿Hace cuántos meses fue que tomamos llama de luna? Tú Va y a yo. ser casi un año, porque me acuerdo que fue a principios de mayo. Mayo. Creo que fue ahora, a finales de abril.
Hace justo, estamos celebrando un año post yoga de luna. Justo, ¡Qué bonito! justo. Pero hace un año, Moni, cuando empezábamos a hablar, justo sentía como que tenías como muchas cosas que expresar, pero todas llegaban y como, o sea, glutinaban acá y ya no salían. Sí, porque Y está todo ya, en barullo, siento. sí, y ahora esta forma que has tenido, toda esta plática, toda esta conversación que hemos tenido, tienes esta como elocuencia para expresar una idea de principio a fin con tanta claridad. Está súper bonito ver eso, Oh, gracias, mi Andrew. de verdad. Lo siento, de verdad. Y seguro lo sientes, o sea, también contigo misma, con Sí, Elliot, con tu trabajo, con todas tus exacto, relaciones, ¿no? con todo, sí, con todo. Tus papás, Mm, tus hermanos. ujú, definitivamente. Mm. ¿Qué, qué otro aspecto? Bueno, a ver, como con tus papás tenías algo así como pendiente que ahora se ha visto diluido o como en qué otras relaciones Mm, has sentido que se ha trabajado esta capacidad de comunicar que te permite ser comprendida desde el otro lado. ujú. Ah, es una muy buena pregunta. Con mis papás, eh, como que ¿cómo, cómo expresarlo? ¿Cómo decirlo? Es que es una relación compleja, porque, o sea, amo a mis papás y me han dado todo y estoy súper agradecida por todo lo que me han dado, pero también me he dado cuenta que como mucho de mi problema vino de esa relación con mis papás. Y no fue intencional, ¿sabes? No fue intencional porque ellos hicieron su mejor esfuerzo como yo lo haré algún día con mis hijos y no podemos ser todos perfectos. Y, pero yo creo que el reconocerlo y el como tenerlo un poco más presente me ha ayudado a ser más comprensiva con ellos o más como decir que no estamos en el mismo nivel, o sea, porque tenemos opiniones muy diferentes. Y entonces, a dejar de tener miedo de decir lo que yo opino y al decirlo sin miedo, como que me he dado cuenta que ellos lo acogen diferente, ¿sabes? ¡Wow! O sea, Y como entonces, que, ¿tienes un ejemplo co- de eso? sí, sí. Por ejemplo, ahora que estuve en México después de la boda, Ujú. me acuerdo que yo me quedé una semana después y estuve sola con mis papás. Y hubo una noche donde estuvimos nada más mi mamá, mi papá y yo. Y nos soltamos, o sea, nos tomamos una copita, tal, y empezamos a platicar y soltamos como muchas cosas, muchas cosas. Cosas que yo tenía como miedo de expresarlo, o sea, como cómo comenzó, por ejemplo, la relación con Elliot, el hecho de que yo me viniera a vivir acá, cómo se sentían ellos, cómo me sentía yo, y como que liberó muchas cosas, ¿sabes? Y estuvo muy padre esa conversación, estuvo muy bonita. Y fue como de mucha aceptación, tanto mía como de ellos. Y el hecho de que mi mamá también, digo, no sé si también tuvo que ver el hecho de que yo ya esté casada y diga, bueno, esta ya es harina de otro costal o yo qué sé, pero en sus creencias, Sí. pero, pero como que sentí que un peso se quitó, ¿sabes? O sea, como, y hablamos con mucha más libertad de muchas cosas y sabemos que no tenemos la misma opinión en todo. Por ejemplo, hablamos de hijos homosexuales y mi mamá es como tiene una idea muy fija en eso.
Y me acuerdo que hubo un momento en la conversación donde se tensó porque yo tenía mi opinión como muy puesta y ella la suya y estábamos las dos como muy Defendiendo su opinión. defendiendo su opinión. Hasta que llegó un punto donde dije, bueno, let's agree to disagree. O sea, es tu opinión, es mi opinión y cada quien respeta la suya. Y así fue, o sea, y ella dijo, ok, pues sí, pues sí. O sea, como que entendió que llega en un punto donde tú ya no puedes, o sea, aunque seas madre, no puedes sentirte como responsable de todo, ¿sabes? Y yo creo que eso es algo muy difícil de aceptarlo, que como que eres madre y te sientes responsable de todo lo que son tus hijos y lo que... Entonces yo creo que Wow. siento que esa conversación también ayudó a quitarle un poco de ese peso encima, ¿sabes? A ella también, A ella, sí, a como ella, madre. como madre, claro. Pero es un peso que ella también carga porque mi abuela cargaba con ese peso. O sea, como que también he visto que hay como cargas emocionales que vienen de otros lugares, ¿sabes? Y que a lo mejor no te corresponden, pero han estado tanto tiempo Que las cargamos por herencia, por herencia, nos exactamente. damos cuenta. Exactamente, exacto. Entonces cuando empiezas a explorar y dices, bueno, a ver, ¿por qué? Y empiezas a entender muchas cosas. O sea, porque parte de tu esencia es parte de tus papás, parte de tu familia, porque pues es normal, te educaron, te criaron, eres Claro, parte de... Y hay cosas que vienen de manera natural y entonces hay que saber cómo disociarlas un poco. exacto. Primero darnos cuenta de que están, ¿no? Si no nos Exacto. damos cuenta de que están, pues se apoderan de nuestra vida. Definitivo. Ujú. Pero luego es como decir, ah, ¿y por qué creemos todos esto? Exacto. Y ya te das como para atrás y dices, pues ya nadie sabe por qué creemos esto, pero ahí lo creemos. Exacto. Ahí lo podemos cuestionar y ya todo tiene, o sea, cuando lo cuestionamos podemos resignificarlo, ¿no? Ujú, ujú. Definitivo. Y aceptarlo como diferente, como lo que nos está haciendo. Sí, claro. Qué Definitivamente. bonito, Moncita. Oye, y bueno, ajá, me encantaría saber cómo en términos de laborales y de tu vida profesional, Ujú. o sea, como ya sé que a mí me lo has platicado, pero quisiera para quien vea este video que era como considerar tomar este curso, em, me gustaría mucho como que nos platiques cómo se mostró tangiblemente, laboralmente, profesionalmente, em, en tu vida este impacto y, o sea, cómo impactó en tu vida Mm, laboral y profesional y cómo eso ha tenido impacto en tu vida personal ahora. ok. Muy buena pregunta. Tienes muy buenas preguntas. Gracias. No, pues mm, yo creo, cómo se ha, cómo ha impactado en mi vida laboral, en muchos aspectos. Yo creo que, bueno, te platico un poco, o sea, el contexto, porque tú lo conoces. Sí, pero platícalo, claro. Porque pues estudiamos juntas y estudiamos juntas una carrera que yo en el momento en el que decidí estudiarla pensaba que era lo que yo quería a mis 18 años, entramos, Ujú, 18, 19 años. ujú.
también un poco por presión, porque pues es muy rápido y en 18 años que te digan es que ya tienes que escoger lo que tienes que hacer de tu vida, es como apenas te estás descubriendo y ya tienes que estar pensando como ¿Qué hacia vas a dónde hacer vas el a ir y resto de tu vida? de verdad. Y ahora o sea, ahora que lo pienso más, digo, es que en esa época, o sea, de verdad fue como, a ver, esto, ¿Y cuál fue la carrera? arquitectura de interiores. Ok. Porque me gusta, o sea, me gusta, ¿sabes? Como el interiorismo me encanta, o sea, me apasiona. Sentía también como una conexión porque a mi abuela le gustaba, tenía su casa siempre impecable, o sea, como que sentía, de alguna manera sentía como una conexión, pero ahora que lo pienso, nunca fue como una pasión tampoco. O sea, como que a- ahora puedo saber que no era una pasión, pero antes no lo sabía, antes, porque no tenía esta conexión y sobre todo cuando eres chiquito, o sea, cuando tienes 18 años, yo creo que no lo puedes saber. O sea, así de rápido no puedes. A menos de que, digo, puede haber personas que sepan desde que nacieron qué es lo que van a hacer, Exacto, pero exacto. yo, en mi caso, no, no era mi caso. Ujú. Porque aparte yo siempre he sido como muy soñadora y como muy aire y como despistada también y como, me dejo llevar y a ver a dónde vamos a ir. Y yo creo que en ese Como, tiempo estaba como colibrí, como como Elizabeth colibrí, Ese. No exacto. como pájaro carpintero, sino como picando florecitas, a ver qué te gusta A y ver qué me gusta, exactamente, probando. exacto. Y entonces escogí esa carrera, hice mis estudios. Ahora que lo pienso, me acuerdo que, o sea, me costaba, pero no porque no fuera buena, sino porque no quería estar ahí. O sea, no era algo que me gustara y no era algo que me hiciera sentir plena. Y entonces cuando estás en algo que no quieres y que no te corresponde, te cuesta trabajo hacerlo. Y total, lo hice 6 años después, porque aparte me tardé, o sea, en vez de hacer 5, hice 6. Entonces me tardé, pero no pasa Perdí. nada. Ajá. Y luego, pues me vine a Francia y en Francia, pues empezó como ese camino de ir picando también, porque pues llegas a un país nuevo, una cultura completamente nueva, te desestabiliza de alguna manera y empezó como, yo creo que en ese momento empezó mi cuestionamiento y como esa exploración y sin bases fue cuando me perdí un poco como en ese barullo de ir tocando emociones, ¿sabes? O sea, como que sin esta guía fue complicado. Ujú. Y después de o sea, llega yoga de luna O y sea, en ese muchos años momento, después, en ese barullo, como que era donde sentías mucho, pero no querías sentir, entonces te resistías y te escondías y mejor como que seguías pretendiendo que todo estaba bien y así es como se veía eso. sí, tomó un poco de tiempo, o sea, como que al principio seguía como un poco motivada y entonces fui niñera y estaba muy bien 2 años y después era como, bueno, ¿qué voy a hacer? Y también era porque pues quería estar aquí, pero tenía que buscar como otra opción para poderme quedar aquí, ¿sabes? Para seguir teniendo como la visa y entonces fue cuando empecé como a descubrir otros caminos y también era como ese peso de decir, o sea, porque hubiera podido llegar y decir, bueno, busco trabajo como arquitecta, pero no quería buscarlo, o sea, no quería. Ahora lo veo, pero antes no lo veía. Entonces como que lo dejaba de un lado, pero al mismo tiempo me sentía culpable porque decía, es que ya hice 6 años de estudios y no estoy haciendo lo que estudié y entonces me sentía como culpable de que es que mis papás pagaron todo ese dinero para que yo no lo haga, ¿sabes? Y fue esa culpabilidad que me empezó como a... Pero te sabes que no querías. ¿Cómo? Se corta. Ah, ya, creo que ya, Ah, ya. creo que ya. Ajá. ¿Y entonces qué? Algo me dijiste tú.
yo dije como, algo así como que te pesaba tanto, pero al mismo, o sea, como que sentías que tenías, pero no querías, entonces ese conflicto como que era muy pesado, ¿no? Exacto, entre lo que yo quería y entre lo que la sociedad dictaba que o mi familia dictaba que tenía que hacer. Y tú no te dabas permiso de darte cuenta de lo que tú querías porque se suponía que tenías que hacer esto. Entonces lo que tú querías Exactamente, estaba como oculto atrás de todas las capas, ¿no? totalmente, Entiendo. totalmente. En el closet, En literalmente. el closet, sí. Literal. Y entonces ahí fue, yo creo que ahí fue en este conflicto de quiero verlo, pero no quiero verlo, y entonces de culpa y no culpa, o sea, fue donde empezó como todo este barullo y yo creo que ahí fue donde empecé a decir, no, o sea, esto es mucho conflicto y yo pues sola no voy a poder y entonces te empiezas a enfermar, a enfermar, a encerrar en esa oscuridad Ujú. y a tomar la decisión de, bueno, mejor prefiero no. O sea, porque también, mire, bueno, siento que mi carácter es muy así como miedoso a veces. Ajá, Y decir, flemático, como que mejor me quedo en mi cuevita sí, y ahí arréglense y las ahí ustedes. exactamente, Y lo que pasa en esa cuevita es que entonces cedes completamente tu capacidad de decidir por ti, ¿no? Y es como ya, pues todos decidan por completo, mí, completo. lo que yo Y quiera. así fue, porque me acuerdo que en los primeros años, o sea, no los primeros, sí, pues como a mitad de mi camino en Francia, digámoslo así, muchos empezaban a tomar decisiones por mí, sobre todo Elliot, por ejemplo, que cuando llegué aquí, pues él conocía, era su país, y yo también lo dejé tomar decisiones, ¿sabes? Porque para mí era más fácil. Claro. Y era algo que él también me reclamaba y decía, pero es que, o sea, es que yo tengo que hacer todo. Y ahora, y digo, pues sí, o sea, porque yo estaba en ese plan de, pues que todos hagan todo, o sea, todo por mí. Yo no, yo no voy a actuar y no. Y entonces, pues no le, o sea, dejas de hacer las cosas que te hacen felices, literalmente. Porque ni siquiera te estás dando permiso de darte cuenta de qué es No, lo que tú quieres. Como exactamente. eso está en el closet, pues tú dices, pues ya, me da igual, o sea, lo que sea que hagan, de todas formas, lo que yo quiero está en el closet. Entonces decide Ajá, tú. exactamente. Es Y cierto. veías como esa frustración de que no importa lo que decidieran, nunca te iba a hacer feliz. Tú no te sentías bien, No, no, no. pero otra vez, como lo que tú querías estaba en el closet, como que ni siquiera te podías dar cuenta de por qué todo lo que hacían todos no era suficiente. Supongo que hasta que te diste cuenta de que la que tenía que hacer para que fuera suficiente eras tú. Exactamente. Justo. Justo. Ajá, bueno, entonces sigue la historia. Se pone muy bonita. Y entonces, eh, pues después de, o sea, dentro de ese barullo, llega, bueno, siempre has estado súper presente en mi vida, pero justo yo creo que también fue como momentos divinos, yo creo, cuando decidiste empezar yoga de luna y tal. Y me acuerdo que diste o sea, que ibas a dar un curso y me acuerdo que habías dado como una clase de yoga y no había podido estar. Y tú, y entonces mandaste como un mensaje de que, ay, voy a dar como un curso tal y tal, pero yo pensaba que era una clase de yoga y al final fue una introducción a yoga de luna. Y Sí. vino, fue súper chistoso porque pues yo me metía para apoyarte como amiga y como, Qué ¿sabes? padre. Y al final me acuerdo que ese curso, o sea, hubo muchas, tantas cosas que me tocaron y que despertaron como algo en mí, que cuando preguntaste al final si alguien estaba realmente interesada, o sea, yo creo que fue como mi interior que dijo sí, o sea, porque conectaron como con muchas cosas y dije, es que es ahora, o sea, como que muy adentro de mí empezaba a tomar acción sin darme cuenta, ¿sabes? Sí. Siempre te digo que he leído de yoga,
que todas las personas que vamos buscando este camino del yoga es porque muy adentro de nosotros nuestro ser ya está listo para eso y ya sabe, o sea, como que... Y supongo que así es no solo para el yoga, ¿no? Digo, lo leí de un libro yogi o así, entonces hablaban de yoga, pero creo que es así con nuestro camino de vida siempre. Siempre, sí. Cuando, Y como te decía hace rato, o sea, como la circunstancia de la boda que tuvimos que mover y mover y mover, o sea, como que puede haber personas que lo piensen como un fatalismo y como decir, es que a mí me pasa todo, es que tal, es que por qué, pero cuando quitas como ese juicio, logras ver que era el momento de, no era el momento de y que el momento viene después y que no pasa nada, ¿sabes? dejas que las cosas sean. Ajá, exacto, y dejas que las cosas sean tomando acción, pero sin influenciar como el que las cosas sucedan. Qué bonito, Moni. Mm, Sí. Y entonces yo me acuerdo todavía, tú fuiste mi primer curso de yoga de luna. El primerito, Sí, es muy bonito. el primerito, fue increíble. Y hace poco empecé a ver los videos otra vez o sea, sobre todo el primero me marcó mucho porque mi aspecto físico se veía diferente. Y conforme vamos pasando los videos, me veo diferente. O sea, eso remarqué. Mm, Y es impresionante. oh, Es impresionante. me voy a meter a ver eso. O sea, Wow. Porque es que eso es como lo que dices, ¿no? Esta iluminación, o sea, como que ay, sí es como una iluminación. Por eso se llama así, ¿no? Porque realmente como que algo sucede en todo nuestro ser, dentro y fuera, y se ve afuera también, que empieza ujú, a transformarse, sí, se alumbra, definitivamente. como Se que se alumbra, alumbra. exacto. De adentro hacia afuera, como un farolito. Sí, exacto. Entonces, Sí. bueno, toma, ajá, y Entonces, ya bueno, después de Luna. tomamos el curso de yoga de luna. Cuando terminamos, o sea, no voy a decir que seguía como en el mismo lugar porque, o sea, sí, no, como que Ujú. volví a recaer en lo mismo, pero volví a salir de ahí Ya con nuevas herramientas. ya con nuevas herramientas y entonces después de utilizar esas nuevas herramientas y como conectando un poco conmigo, me permití como volver a indagar como sobre todo con esa niña, sabes, que tienes dentro y de decir, bueno, a ver, ¿qué te hace feliz y qué te hace vibrar y tal? Porque ideas tenía muchísimas, muchísimas, como educadora de perros, educadora tal. Y entonces como que me permití explorar esas opciones, ¿sabes? Y decir, ir sintiendo, como a ver, ¿cómo me siento? Sí, no, este, siento que vibro con esto, no vibro con esto y tal. Y dentro de esta reflexión fue que encontré, o sea, buscando y no buscando, o sea, porque en realidad o el trabajo donde estoy ahorita yo no lo estaba buscando, pero se me presentó y entonces eh, en el momento en el que se presenta digo, bueno, o sea, como que me sentí muy feliz por dentro y Lo dije, es viste y que como, ¡ting! sí, ting, como que todo se alineó, todo se conectó y me sentí súper, súper feliz y dije, es que, o sea, algo tiene que estar detrás de esto porque, pues porque, sí, porque si no, no me sentiría de esta manera. Y fue que lo hice. O sea, y por ejemplo, me acuerdo que postulé, o sea, al puesto y me acuerdo que lo había platicado, por ejemplo, con Elliot y él pues porque cuando lo platicas con alguien, la gente siempre tiene una opinión. Y él era como, ay, ¿estás segura? Tal, como, ¿estás segura que va por ahí? Y entonces como que dejaba que me entraba en la cabeza y lo pospuse en algún momento,
hasta que dije, no, a ver, es que si lo sigues posponiendo va a pasar y si se pasa, o sea, ¿cómo te va a hacer sentir? Y yo como que lo pensé y dije, no, es que me voy a sentir muy mal si lo dejo pasar y no hago nada. Y dije, hazlo, hazlo. ¿Y por cuántos días o horas lo postergaste? Una semana, casi una Wow. semana. De pensarlo y de lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Y sí, o sea, porque pues no tenía trabajo ni nada y entonces mejor te pones a ver la tele y entonces mejor te pones a hacer otra cosa y prefiero no pensarlo. Y dije, no, a ver, o sea, pero siempre detrás estaba como esta inquietud de decir, no, pero es que hay algo, algo se está moviendo aquí y no lo estás dejando salir y no lo estás dejando como expresarse. Tienes que dejarlo, tienes que explorarlo. Y eso, y dejé como llegar ese sentimiento y dije, ok, ya. Y me acuerdo que dejé todo lo que estaba Ok. haciendo y me puse enfrente de mi computadora y a escribirlo. Porque algo que la resistencia que también tenía es que aquí en Francia te piden como una letra de motivos de por qué quieres ese puesto. Ajá. Y yo me acuerdo, porque es algo muy diferente a arquitectura de interiores, o sea, son dos mundos diferentes que yo no conozco nada. Y entonces como que venía esa como ese Sabotaje. miedo, ajá, ese sabotaje de decir, pero es que no te van a escoger, o sea, tú no vienes de ese mundo, es que tal. Y entonces yo creo que ese sabotaje y ese miedo era también algo que me decían, lo postergaba y lo postergaba hasta que dije, no, a ver ya, o sea, habla con la verdad y dilo y exprésalo, o sea, es una marca que yo ya conocía, una marca que yo ya había trabajado. Y yo creo que en esa conexión, o sea, como que en explorar cómo me hacía sentir, por ejemplo, la empresa, fue que lo pude plasmar en papel y fue lo que puse en mi carta, literalmente. De manera más formal, obviamente no tan tal. Y me contactaron. O ¿Y qué sea, les dijiste? ¿qué les dije? Eh, es una ¿qué les dije? Muy buena pregunta. Me acuerdo que había hablado de la marca, porque o sea, es una marca de costura, de patrones de costura. Y me acuerdo que cuando, o sea, conozco muy poco y lo aprendí por mi cuenta, utilizar una máquina de costura, a coser como una vestimenta y así, lo, lo aprendí sola, o sea, viendo videos de YouTube y todo. Pero me traía como pues sí, como una confianza. Y eso fue lo que expresé, como esa nueva confianza en mí, eh, como reconectar con esa creatividad también, como ese aspecto manual que a mí me gusta plasmar, como me gusta trabajar con las manos y demás. Y que en Y arquitectura que no existe. en arquitectura no existe. Pensamos que sí, porque todo es decoración y colores y así, pero no No. existe. Es, es un mundo muy estricto, muy rígido, muy lleno de normas y demás que no me correspondía, pero para nada, para nada. Sí, no había Y manualidades. no, Sí. porque ahora ya todo es numérico y acá todo. Y eso fue lo que plasmé en mi carta y como contando un poco mi experiencia con la marca y cómo yo quería formar parte del equipo para poder como seguir transmitiendo eso en las clientes que llegan a comprar esa marca. Y yo creo que eso fue lo que, o sea, porque ya después platicando, por ejemplo, con las que montaron la empresa, o sea, ellas lo hicieron justo para eso. Una estaba en el mismo caso que yo, que quería cambiar de trabajo, pero no sabía qué y tal, y entonces reconectó con esta amiga de infancia, que ella es modelista y tal, y empezaron a montar. Entonces yo creo que de cierta manera como que se sintieron conectadas también como con esa historia, ¿sabes? Claro. Y Se hizo identificaron. que todo sucediera. Wow. Y no, y no me contestaron luego, o sea, pasó creo que una semana y fue yo, o sea, como que
fui yo la que mandó un mail como diciendo, bueno, a ver, habrán visto mi candidatura, ¿no? Y yo fui la que volví a buscar. Y antes eso no me pasaba. O sea, antes era como, ah, ya no me contestaron, pues ya no busco. ¿Para qué? Y ahora fue ¿Para como, qué? mi Y ahora niñita fue como, interior no, quiere sí, trabajar en esto, voy a ir a exacto, preguntar. exacto, así como toc, toc, toc. Wow. Llegó bien, todo bien. Y fue que me dijeron, ay, sí, porque estaban justo haciendo shooting, no sé qué, entonces estaban súper ocupadas. Y fue como, ay, sí, no, no, estamos súper interesadas, tal y tal. Luego me dieron fechas para una entrevista y la entrevista pasó súper, súper bien. Y a los 2 días después me dijeron que me tomaban y ya yo, hoy, justo hoy cumplo un mes en la empresa. Oh, felicidades, Thank Buencita. you. Qué bonito. Sí. Y entonces, ajá, y estás en la empresa y me platicabas el otro día que literal es, o sea, tu trabajo ahora es como ir a jugar, o sea, ir a sacar a tu niñita a jugar, Literalmente. niñita interna. Dame niñita interna, tocar colores, o sea, sabes como las telas, los materiales, tienes como, tenemos toda una pared llena como de botones y cosas así, o sea, y que yo, como que ahora me logro plasmar y me veo como siendo niña y me acuerdo que me encantaba ir a las papelerías, ¿sabes? Como ¿se dice mercerías? Sí. Sí, a las mercerías, o sea, me encantaba, aunque yo no hiciera nada, pero me encantaba como ver todo lo que tenían y así. Y ahora es eso, o sea, ahora hago eso literalmente. Está Qué muy chistoso. bonito. Ajá, ¿y Sí. cómo te sientes ahora en comparación de cómo te sentías antes trabajando en lo que antes hacías? Ah, Ni contaste qué es lo que hacías antes. no, es verdad. Antes de este trabajo estaba literalmente vivía detrás de una computadora, Diseñando literalmente, espacios diseñando espacios. virtualmente. Pero exactamente, pero en un trabajo pues que ahora lo veo y era demasiado desgastador y como explotador, o sea, sin sin mucho reconocimiento de todo lo que los diseñadores como yo hacían para la empresa. eh, pero bueno, era la comodidad, o sea, literal era una comodidad para mí el hecho de decir, bueno, estoy haciendo lo, el trabajo de lo que estudié, Ujú. pero no era algo que me hiciera feliz. O sea, me pesaba muchísimo levantarme todos los días y estructurar y crear una rutina porque había esta resistencia de no lo estoy haciendo por gusto, lo estoy haciendo por obligación. Y ahora no, y ahora es como me siento contenta, o sea, a pesar de que es un trabajo mucho más físico y que requiere como mucho más trabajo de mi cuerpo físico, pero voy con gusto y me levanto temprano y estoy a tiempo y entonces estoy observando y a ver y qué puedo mejorar y tal y observando mejor y disfrutándolo. Es muchísima la diferencia, muchísima. Ay, wow. ¿Y de dinero? Y de dinero, mucho mejor. Wow. Mucho mejor. O sea, empecé un 14 de marzo, o sea, hace un mes, pero aquí pagan por mes. En la otra empresa me pagaban, creo que por quincena. Ajá. Entonces pongamos, casi son lo que corresponde a 15 días. Trabajando en este trabajo, o sea, en este trabajo, que es un puesto, digamos, o sea, para los estándares franceses es un puesto que está como un poco arriba del entrante, digamos. Ajá. Está muy bien pagado. O sea, estoy ganando casi el doble de lo que ganaría en 2 semanas con el otro trabajo.
Wow. con muchos mejores beneficios, como vacaciones pagadas, eh, Vacaciones, punto. vacaciones, punto, sí, exactamente, vacaciones, punto. Horarios fijos, o sea, yo antes no tenía horarios fijos y no podía desconectarme, por ejemplo, los fines de semana tenía que estar, o sea, sí, me podía desconectar, punto el sábado, pero el domingo ya tenía como montañas de trabajo porque los clientes piensan que no tienes vida y entonces tienes que vivir para ellos y trabajar para ellos todo el tiempo. Y aquí no, o sea, aquí literal es de lunes a viernes, cierra la tienda, cierra el trabajo y salgo a las 5 y soy libre de hacer lo que yo quiera. Ay, qué Entonces me da rico. tiempo de llegar, sacar a o sea, sacar a Oji, mi perro, de hacerme algo rico de comer, de poder hacer un poco de costura si quiero hacer costura, de salir a tomar un trago con alguien si quiero salir con alguien, o sea, de hacer mil y un cosas, cosas que antes no podía porque estaba todo el tiempo así, 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 porque también me ponía la presión, pero porque el trabajo era muy desgastante. Y no te gustaba. Y no me gustaba. Y me tomaba más tiempo porque no me gustaba y entonces lo dejaba como Postergabas, postergabas hasta postergaba, que ya no postergaba. podías más. Exactamente. Y no me dejaba tener una calidad de vida. Ay, Moncita, wow. Cosa que ahora sí. Eres un testimonio tan hermoso de lo que significa yoga de luna para mí, de verdad. Mm. Ha sido tan bonito como verte, ¿no? Desde eso, voy a irme a echar un clavado a los videos de antes Mm. y cómo fue tu proceso de transformación literal de capullito a mariposa. Hoy eres la Literal. mariposa. Exacto. Irradias luz y te ves así, mariposa, con tus alas abiertas Abiertas. y coloridas. Abiertas y coloridas, sí. Muy bonito, Moncita. Y Mm. esto no significa que los días malos o oscuros ya pasaron, ¿verdad? No, Eso no. siempre va a existir, Siempre, siempre, pero definitivo. significa que ahora tenemos herramientas para navegar por esos días. Mm, mm, exactamente, definitivo. Qué Sin miedo bonito, mi y Moni. con ganas. Sin miedo o con miedo O con miedo también, también se vale. y con ganas. Y con ganas, pero con ganas sobre todo. Sí. Sí. Ay, mi Moni, me encanta. Gracias por darnos todo este feedback para saber cómo reconocer de verdad que se puede, Mm, que porque de repente nos encontremos en un momento muy oscuro, muy denso, muy difícil en nuestras vidas, no significa que no haya un resurgimiento potencial aquí, a la vuelta a la vuelta, sí. de nuestro trabajo consciente, nuestro trabajo presente, Mm, de darnos cuenta, así, mm, de darnos cuenta realmente qué es lo que hay, qué es lo que es, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero y exacto. aceptarlo. Yo creo que es definitivamente. Y si podemos resumirlo en una palabra, yo creo que es como el awareness y el ser conscientes. Awareness creo que como que no encuentro una palabra en español diferente porque conciencia, pero es como presencia, como Sí, estar presentes. sí. Y estar como atentos más bien pues a todo lo que pasa alrededor de ti y lo que puede influir en ti, lo que provoca en ti y cómo lo aceptas también, o cómo no, cómo lo adoptas en tu vida, ¿no? Cómo lo procesas, Ajá, cómo lo digieres, mm, sí cómo que se sí, ve.
cómo se ve, exacto, porque es cuestión de perspectiva también. Sí, siempre. Siempre. Y bueno, creo que si yo pudiera decirte, Moni, así lo hermoso, lo bonito que veo, lo hermoso que veo de ti, todo este proceso, de que ahora Moni cree en ella, cree Sí. en ella, cree en su decisión, cree en su verdad, cree en que ella conoce lo que es mejor para ella. Mm, Entonces, gracias a esto, te atreves a tomar las decisiones por ti, mm, amando la opinión de los demás, ¿sabes? Cuando vienen a aconsejar o a opinar, es como, gracias, gracias, pero yo ya sé mi respuesta. claro, claro. Y sin egocentrismo tampoco, porque no se trata de eso, como de decir, yo tengo la respuesta, aunque es verdad. ¿Cómo, cómo expreso? ¿Cómo lo puedo decir? Porque, ¿sabes? Como que tampoco está padre caer en este sentido de que, bueno, ya no escucho a los demás porque yo sé que mi verdad está dentro de mí. Yo creo que es importante también escuchar como lo que los demás tienen que decirte y Ujú. ponerlo, cuestionarlo y decir, bueno, que sí y que no tomo. Exacto, como Esa discernir, decisión, ¿cómo discernir exactamente? Ujú. Con filtrarlo respeto. por ti. Exacto. Mm. Porque a veces la gente quiere transmitirte algo, platicarte algo y es importante también escucharlo, No es cierto. porque son un espejo de ti también. Te pueden enseñar mucho de ti, pero cómo lo tomas tú o cómo lo procesas tú, eso es lo importante. Exacto, Moni. Qué Mm. bonito. Me ha encantado, Moncita. Gracias por compartir tanto, de verdad. Ay, gracias a ti, Andrews. Ha Sigue sido. con este, sigue con este proyecto tan bonito, porque de verdad estoy segura que puede tocar a muchas personas. Gracias, mi Moncita. Sí que lo voy a hacer. Sí. Sí que lo voy a hacer. Y déjame, voy a hacer algo para que la resolución crezca, que es compartir pantalla. Ok. Así. Ya. Eso ya Ok. hace que la resolución crezca. Y voy a stop recording now.